tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la hora de Víctor Hugo, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Se encuentra descansando y además fue su cumpleaños, así que va doble el abrazo para nuestro querido Víctor Hugo Morales. Esperemos estar a la altura de las circunstancias en la conducción del noticiero. De aquí hasta el viernes voy a estar haciéndoles compañía. Hoy, un 26 de diciembre, atípico por lo general. Llegamos a fin de año tal vez un poco más relajados en cuanto... 27 me sopla por Cobracha, menos mal. Llegamos un poco más relajados en cuanto a las noticias, a las novedades. Sin embargo, tenemos que hablar de un día sumamente agitado, con muchas novedades sanitarias, políticas, judiciales y también económicas. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en la jornada de hoy. Alerta y preocupación por el incremento de casos de COVID-19 en la República Argentina. 217% han aumentado los casos en las últimas 2 semanas. 217% en tan solo 2 semanas. La variante Delta, la variante Omicron, más presentes que nunca en algunas provincias. Preocupación particularmente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto en la provincia de Córdoba. Sin embargo, en medio de este contexto hay algunos que tienen ganas de seguir jugando a la política, más que a la política, a la grieta, de seguir sacando su tajada de esto y quieren ir contra el pase sanitario. Inclusive el propio expresidente Mauricio Macri, en un ratito lo estamos charlando y desarrollando. Decía novedades políticas y judiciales, un verdadero escándalo. La Gestapo antisindical que quería montar el gobierno de María Eugenia Vidal. Las reuniones de funcionarios de María Eugenia Vidal con agentes de inteligencia, con empresarios, para ir contra sindicalistas, para armar causa junto a jueces, fiscales y junto al jefe de los fiscales, Fernando Borroni. Está preguntando el entorno de Vidal, Juan, se está preguntando cuántas más de estas filmaciones hay, cuántas más y en cuántos lugares, porque Mauricio Macri y su AFI era esto, investigaba a los propios, investigaba a la oposición. La terminología utilizada que vos recién marcabas, Juan, la terminología de si yo pudiera tener una Gestapo, pero además después lo vamos a detallar. ¿Cómo era el modus operandi? El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, se lo contaba a los ahí presentes. ¿Cómo era el modus operandi para encarcelar, en este caso, sindicalistas? En un ratito lo charlamos y lo desarrollamos. Vamos a estar junto a Raúl Eugenio Zaffaroni y junto a uno de los sindicalistas perseguidos por esta suerte de Gestapo, según el propio exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas. Bueno, Roberto Baradel va a estar acompañándonos, alguien que ha vivido en primera persona la persecución del gobierno bonaerense en los últimos años. Novedades económicas también respecto del consenso fiscal y polémica por el impuesto a la herencia. Steffi Pozo. Buenas tardes a todas las personas que están mirando. Juan, bueno, el impuesto a la herencia fue algo que existía en la Argentina y cuenta Marcelo Slotoviazda en una nota allá por 2012. Una de los periodistas, debo decir, que más insistió en la necesidad de imponer el impuesto a la herencia, de restituir el impuesto a la herencia, contaba Marcelo Slotoviazda que tenía que ver con los rumores de una herencia durante el gobierno militar, en realidad durante la dictadura militar, y por una herencia en particular de Martínez de Oz, de la familia de Martínez de Oz. Fíjate cómo una cuestión particular de familia termina decidiendo dar de baja un impuesto que la OCDE, la propia OCDE, que es uno de los organismos de referencia para los países desarrollados, recomienda volver a restituir, sobre todo a raíz de la desigualdad de la pandemia. Hay muchos más datos. Lo concreto es que se está discutiendo en este momento en Casa Rosada. ¿Podría ser una opción restituir el impuesto a la herencia? Muchas preguntas, mucha información. En breve, más detalles. Herencia y desigualdad. Me parece que va por ahí la cuestión. En un rato lo charlamos y lo debatimos junto a Estefanía Pozo. Nosotros nos vamos ya mismo al móvil de C5N desde La Rural, en el barrio de Palermo. Cada vez más gente acude a hisoparse de cara a viajes planificados porque tiene síntomas y por supuesto por contacto estrecho. El gobierno analiza modificar la definición de contacto estrecho y que aquellos que fueron contacto, valga la redundancia, de positivos de COVID, bueno, se den por positivos también y realicen el mismo aislamiento que aquella persona que ya ha dado a través de un hisopado positivo. Rafa Palavecino está allí. Rafa, muy buenas tardes. Contanos cómo está la situación.
Hola Juan, buenas tardes. Toda esta fila que vos ves acá, Avenida Sarmiento, esto es entre Libertador y Santa Fe para ingresar a la rural, son vehículos con gente que viene a hisoparse, viene a hacerse un test de antígeno. En este centro, que es el más grande de la ciudad, 6.200 turnos, es sí o sí con turno. No vengan sin turno porque los van a rebotar, van a tener que ir a un centro a detectar, en caso de que tengan síntomas, a un UFO. Pero vos fíjate, la gran cantidad de vehículos que hay, son de este acceso en calle Sarmiento, donde también hay un acceso peatonal, es decir, los que tengan turno y vengan a pie, bueno, van a poder también ingresar. Hay un circuito que los va a guiar hasta el lugar en donde se hacen los hisopados. También hay un acceso por Avenida Santa Fe, insisto, acá es con turnos, son 6.200 turnos para el día de hoy. Estamos con altísimos niveles de casos, de lo más alto desde que se vio desde mitad de año. Y la verdad, la cifra va a seguir creciendo, evidentemente, porque faltan los festejos de Año Nuevo, la gente se va a seguir reuniendo. Mucha gente pasó la Navidad también aislada. Y lo que a mí me sorprendió también es observar aquí el 24 y los días anteriores, la larga cola de vehículos que incluso llegaba hasta Avenida del Libertador y daba la vuelta. Pero por fortuna, es muy ágil el paso, es muy ágil la circulación de los vehículos acá. Está esto completamente organizado, van guiando los vehículos hacia adentro para ubicarse en los puestos de hisopado donde se hacen los test de antígenos. Así que a tener muy en cuenta eso, y quien nos escuche si tiene síntomas o sabe que tiene que recurrir a un hisopado por tener síntomas, ahí tienen que ir a un UFU. ¿Dónde quedan los UFU? Están en los hospitales porteños, están adjuntos a los hospitales porteños, donde ahí les van a hacer un PCR y les van a indicar qué hacer. Rafa, vos que estás acudiendo y que bueno, en tu tarea periodística diaria has visto distintas filas en distintos momentos de la pandemia. ¿Con qué situación lo comparás? ¿Se parece a las filas que veíamos en la primera ola, en la segunda? ¿Nunca viste una fila de autos así en la rural? ¿Cómo está la situación según tu propio termómetro? La verdad, esto me hace acordar cuando estaba creciendo la curva en abril-mayo, pero lo que acá me sorprende mucho es la velocidad con la que han crecido estas filas, con lo rápido que hemos visto la cantidad de gente que fue a acudir a un centro a detectar o a un UFO o en esta en cuestión. Así que realmente me sorprende ver cómo se comporta la curva en esta semana. Muy bien, gracias Rafa. Por supuesto, en un rato volvemos con vos desde la rural. Impresionante la fila que hay de gente para hisoparse. Bueno, por distintos motivos, lo decíamos recién. Algunos porque se van de viaje, otros por contacto estrecho, otros porque presentan síntomas. Y también impresionante lo que se vivió en los últimos días en el Hospital Santo Yani, donde agredieron a un médico, justamente producto de, bueno, absolutamente injustificable por donde se lo mire, pero por la falta de hisopados, por el exceso en la cantidad de tiempo, por lo que sea. Nosotros estamos allí desde el Hospital Santo Yani junto a Claudio Cardoso. Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Al aire, Claudio. Claudio, ¿nos escuchás? Bueno, hay algún problema técnico, en instantes volvemos allí con Claudio Cardoso. Estamos viendo las filas de gente para hisoparse. No sé si les ha sucedido, yo lo decía recién fuera del aire, hablando con los chicos detrás de cámara, no me pasó en ningún momento de la pandemia de conocer tanta gente, tantos vínculos cercanos que son positivos o que al menos son contacto estrecho, ¿no? Digo, en una situación donde por condiciones climáticas deberíamos hablar de una baja en la cantidad de casos. De hecho, desde agosto para acá venimos viendo una gran baja en la cantidad de casos y tal vez porque nos agarra a todos con la guardia baja. Digo, todos nos hemos relajado un poco con las medidas de cuidado. Pero no sé si les pasa. Sí, me pasa por si es un partida. caso particular. No, me pasa por partida doble. Me pasa por la ciudad de Buenos Aires y por Córdoba, porque Córdoba tuvo ayer más de 2.400 contactos, casos positivos. Así que hables con la persona que hables, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en Córdoba están todos o aislados, casos positivos o estrechos. 5.600 casos casi hoy en la provincia de Córdoba con la variante Omicron más presente que nunca. ¿Fer? Sí, a ver, me parece que es cierto, todos nos hemos relajado un poco. Creo que en algún momento nos convencimos que la Delta... ¿Se acuerdas cuando había la teoría que no, a nosotros la Delta no, porque como tuvimos la Manaos, la Delta no nos va a pegar? Bueno, nos pegó la Manaos, le pegó la Delta y ahora viene la Omicron. Ahora, lo que creo sí preocupa en relación a lo que vos decías, Juan, es que en la ciudad de Buenos Aires se recortaron los espacios de testeo.
Acordate que Horacio Rodríguez Larreta autorizó que no se use más barbijo en la calle, que no se use barbijo en los espacios abiertos de las escuelas para los chicos de los primeros grados. Y aparte, todos los encuentros masivos que existen en todo el país, no solamente en la ciudad, creo que generaron esto. Y que va a seguir creciendo, y que va a seguir creciendo inevitablemente. Claro, porque la experiencia nos dice que cuando se disparan los casos en los grandísimos centros urbanos, automáticamente a las pocas semanas vemos esa dispersión en todo el país. En medio de todo esto faltan unos días nada más para la presentación del pase sanitario, para que comience a entrar en vigencia el pase sanitario. Yo le decía a la apertura, increíblemente tenemos que asistir a una dirigencia política que no ha estado a la altura de las circunstancias en ningún momento de la pandemia, que han salido a boicotear cuanta medida de cuidado existiera. Bueno, por supuesto también están en contra del pase sanitario. Vamos a charlar con Micaela Sánchez Malcom, es secretaria de Innovación Pública. Bueno, gracias por venir en primer lugar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El 1 de enero, el 2 de enero, ¿quién va a controlar que se aplique el pase sanitario efectivamente? Me parece la gran pregunta que surge en la ciudadanía hoy. Bueno, el 1 de enero entra en vigencia la decisión administrativa del Gobierno Nacional que implementa la necesidad y la obligación de la ciudadanía de acreditar la vacunación. ¿Qué significa acreditar la vacunación? Que para asistir a determinados eventos de más de 1000 personas, en lugares cerrados, en lugares abiertos, poder asistir a un boliche, aquellos que vayan a bailar, poder participar, por ejemplo, en un viaje grupal, tenés que acreditar tu vacunación. Esto significa que tenés que tener aplicadas al menos 2 dosis de la vacuna con una antelación no menor a 14 días. ¿Sí? ¿Cómo se acredita? O sea, si hoy te vacunás ya vas a tener que esperar afuera. 14 días. Exactamente. Del día que vos quieras ir a un viaje o quieras asistir a un boliche o quieras ir a un evento masivo, 14 días para atrás tenés que tener aplicada al menos 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. A menos que la primera dosis todavía esté vigente, no tenga el tiempo entre las 2 vacunas, ¿no? Bueno, eso ocurre. Lo que vas a tener es una vacunación que está iniciada, no está culminada, porque te vacunaste hace menos de 2 meses y tenés que esperar un periodo de ventana. Bien. Pero para tener completo el esquema de vacunación se consideran 2 dosis mínimamente aplicadas con 14 días posteriores a la segunda dosis. Eso se exige en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero. Ahora bien, hay provincias que ya incorporaron este requerimiento donde ya está vigente. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Tucumán, Salta, Córdoba, entre otras Santa Fe también. ¿Y qué resultado se vio allí, en aquellas provincias donde se aplicó efectivamente el pase sanitario y ya está en vigencia? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Se están dando resultados esperados o justamente este boicot contra el pase sanitario también funciona y da resultados? A ver, vos lo decías anteriormente, hay una posición que está centrada en boicotear medidas de cuidado, de contención y de seguimiento y gestión de la pandemia. Sin entrar en eso pensando en que efectivamente hay que incrementar los cuidados, que efectivamente estamos teniendo rebrotes, que estamos teniendo instancias donde hay mayor contagio, esta exigencia redundó, por ejemplo, que en Tucumán se incrementara la vacunación y se incrementaran las segundas dosis. Lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde además ha habido una apertura y una vacunación liberada para cualquier persona que quiera vacunarse, incluso a quienes vayan a vacacionar o a hacer de turismo, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Entonces se acompaña, por un lado, a la exigencia de que se incremente la vacunación y, por otro lado, también empezar a generar esfuerzos mancomunados de control y de gestión colectivos, porque en definitiva, si no tenemos una conciencia colectiva respecto de los cuidados y de las instancias de mayor contagio, y posiblemente esto no vaya a frenarse. En lugares cerrados, donde hay muchísima gente, en un contexto de vacaciones, es importante que todos garanticemos y todas garanticemos que efectivamente nos vacunamos. Porque la vacuna no es que te protege contra la posibilidad de contagio necesariamente. Sí, por supuesto que sí, en buena medida. Ahora, en grandísima medida, en más del 90%, 95%, dependiendo de la vacuna, sí te garantiza que no curses la enfermedad con gravedad y que no dejes la vida en esto. Y eso es materia estadística, digamos, no es algo debatible. Por eso también la necesidad urgente de aplicar medidas que fomenten la vacunación, como por ejemplo esta. No quiero dejar de mostrarte, Micaela, lo que surgió en las últimas horas respecto al pase sanitario. Por ejemplo, diputada de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para derogarlo en la provincia de Buenos Aires. Florencia Retamoso asegura que es una medida autoritaria y que su utilización no tiene ningún sustento científico sobre reducción de contagios. No, claro, es lo que decíamos recién. Sí tienes muchísimo sustento científico respecto de la reducción de casos graves, de los ingresos a salas de terapia intensiva y de los fallecimientos. El pase rige en la provincia de Buenos Aires desde el 21 de diciembre. Y por otra parte, dice Tiempo Argentino, en el día de hoy, libertarios antivacuna diseñaron una aplicación web para generar
pases sanitarios truchos. La iniciativa comenzó por un autodeclarado militante de Javier Milei que recibió miles de adhesiones en pocos minutos. Bueno, tenemos el antecedente, Juan, de lo que es Ecuador. Ecuador ya estableció la vacuna obligatoria. Yo no sé si estamos lejos aquí o no de esto, pero me parece que es una discusión a dar. Porque uno lo que dice, bueno, la oposición te dice son autoritarios. Yo creo que a esta altura hay que decirle, bueno, está bien, sí, está bien, es autoritario, ya está, porque no lo van a comprender. No hay intencionalidad política de entender qué es por el cuidado, qué es por... Ahora, me parece que si está claro, como dicen los infectólogos en el mundo, que esta es la etapa de la pandemia de los no vacunados, esto no se va a terminar más hasta que no se vacuna todo el mundo. Pero además es una discusión que ya está saldada en muchos países de Europa, Sí. que citan como ejemplo estos mismos sectores opositores para decir es autoritario el pase sanitario, ¿no? Digo, se está discutiendo si se implementa la vacunación obligatoria o no en muchos países de Europa. El pase sanitario ya quedó fuera de discusión. Sí, claro. El Total. pase verde. El pase pase verde en verde, Europa claro. está implementado hace meses, donde ni siquiera podías sentarte a tomar un café en un aeropuerto si no tenías el pase Bueno, verde. vos De fíjate, recién, perdóname, Steffi, Sí. recién Antonio Fernández Llorente hablaba con un periodista en Israel que le decían, en Israel estamos evaluando que los chicos entre 5 y 11 años que no tienen la vacuna no puedan ir a la escuela. Claro. Se vuelve a debatir esto. Ahora pensaba, porque también hay mucha confusión, y por eso estaba bueno aprovecharte que estás acá, Micaela, sobre el pase sanitario. Hay, por supuesto, las jurisdicciones que definen cuál es el tipo de documento que van a pedir, pero ¿qué pasa? La aplicación Cuidar, Mi Argentina, ¿cómo es toda esta cantidad de cosas que tenemos que bajar? ¿Cuál sirve y a dónde vamos a preguntar si tenemos dudas? Bueno, vale, está muy bien la pregunta, Estefanía. Hoy por hoy lo que tenemos en la aplicación Cuidar, que es la aplicación que gestionamos, digamos, a lo largo y ancho de toda la pandemia, es la posibilidad de tener en una única pantalla el estado de tu vacunación. Esto quiere decir que si la aplicación te muestra si tu vacunación está iniciada o está completa. Y además se bloquea en el caso de que una persona, por ejemplo, haya dado positivo en las últimas 48 horas. Esa es la herramienta fundamental porque además permite articular junto con los certificados de turismo los permisos para poder realizar vacaciones en determinadas provincias. Claro. Recordemos que muchas provincias piden certificado de turismo que también se visualiza a través de Cuidar. Esto tienen que consultarlo al momento de viajar las personas que decidan tomarse vacaciones. Respecto de Mi Argentina es una aplicación que concentra gran cantidad de documentación. Tiene que ver con poder portar un DNI digital, una licencia de conducir, un certificado contra riesgos de trabajo, y entre esos documentos también muestra nuestro certificado de vacunación. Ese certificado de vacunación es el que nos permite viajar al exterior. Se nos solicita al momento, por ejemplo, de subir un avión. Y además se puede descargar tanto de Mi Argentina como desde la página web de Mi Argentina. Y como tercera instancia, pensando en personas que puedan haber perdido el celular o que tengan un celular que no tenga capacidad o se lo hayan sustraído y las 1000 posibilidades que existen, siempre podemos portar el certificado de vacunación en papel o en cartón que nos otorgaban al momento de vacunarnos en cualquiera de los vacunatorios de todo el país. Lo recomendable sería que uno pudiera imprimirse el certificado para no depender del celular. Digo, te quedaste sin batería, se te rompió, te robaron y demás. ¿Y quiénes van a ser los que se ocupen de controlar efectivamente a la hora de entrar al boliche? Digo, va a haber... ¿es el Estado quien se ocupa de eso? ¿Son los privados quienes se van a ocupar de eso? ¿Y el Estado controlará que los privados efectivamente lo hagan? Vieron que tenemos diferentes niveles de Estado, ¿no? Tenemos estados en general. Hay un Estado nacional que ofrece las herramientas, digamos, de alcance federal para poder generar la gestión y el control, que son las aplicaciones, los certificados, el esquema de vacunación. A su vez está la decisión administrativa que le da un marco reglamentario a todo esto. Ahora, la aplicación, el control es jurisdiccional. Cada jurisdicción, es decir, las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden determinar si exigen o no exigen el pase, en qué términos, si amplían la exigencia, por ejemplo, es el caso de Córdoba, que va a incorporar restricciones de aforo en función también de los casos que están habiendo en la provincia, o si reducen las exigencias. Estos controles son tanto de los estados como de los privados, posiblemente para poder llevar adelante eventos o encuentros de más de 1000 personas, garantizando condiciones de seguridad para todos quienes asistan. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires también se va a aplicar el pase sanitario, pese a que muchos dirigentes políticos del mismo signo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se están manifestando en contra, diciendo que es autoritario y demás. Bueno, el propio Larreta también lo aplica acá en la ciudad. Y nosotros nos vamos al Hospital de Santo Iáñez. Allí nos está esperando Claudio Cardoso. Impresionante la cantidad de gente que hay para hisoparse, y hace unos días nada más sucedió un episodio de violencia al que tenemos que prestarle atención. Los trabajadores y trabajadoras de la salud que le vienen poniendo el cuerpo a la pandemia como nadie desde el primer caso de COVID-19 y que nos están cuidando como nadie desde el primer caso de COVID allá en marzo. Bueno, increíblemente son agredidos por aquellos que tienen
que ir a testearse. Claudio Cardoso nos está esperando allí. Claudio, contanos cómo está la situación. Bueno, aquí la situación ha estado desde el comienzo de la mañana, cerca de las 7 de la mañana, cuando la gente comenzó a hacer cola, hasta este momento ha sido incesante. Cada uno de los que han venido hasta aquí, hasta este lugar, para hisoparse. Todos con síntomas, recordemos, porque es una unidad febril de emergencia la que está en este lugar. Se esperaba precisamente otra unidad, la móvil, para aquellos que no tienen ningún tipo de síntomas. Sin embargo, esa unidad durante toda la jornada no llegó. Recordemos que tenía que arribar una aquí, a este lugar, otra al Pirovano, otra a Rivadavia y otra al Tornú. De aquí no hay ningún tipo de novedad con relación a esa unidad para aquellos, repito, que no tengan ningún tipo de síntomas. Ahora, los que sí tienen síntomas han ido desfilando durante todo el día en este lugar. Ustedes pueden ver con la cámara de Andrés Montes de Oca lo que es el ingreso a este lugar, a este centro. Cada uno cumpliendo los protocolos correspondientes. Más de 300 personas se han hisopado en lo que va del día. Ahora la cola se cortó un poquito, pero de todas maneras se sigue trabajando en este lugar. Y como bien decías, el pasado día viernes, aquí fue donde se produjo este incidente donde el doctor Oscar Schwagman recibió un golpe de puños en la nariz cuando dijo en un momento dado de esa jornada del viernes: hasta aquí llegaron los números, hasta aquí obviamente llega la atención en el día de hoy, porque era el 24, porque era una jornada reducida, y precisamente en ese contexto alguien desde atrás le pegó una piña y nunca pudieron divisar de quién se trató. Sin embargo, se pidió más seguridad. Durante la jornada hubo precisamente más policías y aquí es donde se desarrolla el hisopado correspondiente. Mientras demostramos estas imágenes, les propongo escuchar y ver al doctor Oscar Schwagman, que de esta manera hablaba sobre el tema y sobre su agresión. Lo escuchamos. El día viernes la cola ya pegaba la vuelta, teníamos 150 personas esperando. Frente a ese número de gente, yo a las 7 de la mañana empiezo a atender, cuando teníamos que empezar a las 8, y le digo: empiecen a repartir número, no vamos a llegar a atender a todos. 12:30 le avisamos, mando a avisar a través de mi personal que digan que no se da más números porque no hay más posibilidad de atender, porque nos quedaban 100 y pico de personas por atender, que ya no íbamos a poder atender más. La gente que empezó a llegar le dijeron, venían diciendo: llamamos al 147 y nos dijeron que hasta las 2 de la tarde ustedes tienen que recibir gente. No, hasta las 2 de la tarde tenemos que atender. No recibir gente. Si yo sigo recibiendo gente, vamos a terminar yéndonos a las 7, 8 de la noche y no hay quien procese los hisopados. Frente a eso, la gente se empezó a violentar, a filmarnos con los teléfonos amenazando, como se hace ahora. Te estoy filmando, HDP, vos no estás trabajando, estás disminuyendo tu ritmo de trabajo para terminar a las 2 de la tarde sin atendernos, te pagamos el sueldo y todas las cosas que escuchamos diariamente. La agresión fue subiendo cada vez más de tono hasta que en un momento yo llamo al ministerio y le digo: mandame móviles policiales porque nos están por hinchar. La agresión llegó a tal punto que mi gente se encierra dentro de la unidad de febriles y se atrinchera, y la gente de seguridad del hospital se pone adelante de la unidad de febriles tratando de evitar que la gente rompa la unidad de febriles. La policía fue apretada y maltratada igual que nosotros. Recibieron empujones, recibieron insultos y recibieron escupitajos. Yo estaba atrás, seguí sopando, atrincheré a todo mi personal y yo seguí sopando a la gente que ya estaba cargada y que yo tenía la historia clínica en la mano. Estoy terminando de atender, escucho a uno de atrás que me dice: ¿vos sos el jefe? Le digo: sí. Espera que ahora te atiendo. Me saco la escafandra, me doy media vuelta y vi una piña en el medio de la cara. No supe quién fue. Sin mediar palabra directamente, o sea, sin mediar nada. Antes de eso, varias gente pasó por atrás insultándome y amenazándome. Ahora, usted hablaba de que los escupen. Siguiendo trabajando, a ver, no me voy a amedrentar porque me dieron una trompada. Es impresionante lo que estamos escuchando, Claudio, en testimonio de Oscar. La verdad, no es solo una persona que le pegó una trompada, por lo que está diciendo. Dice que eran decenas de personas que estaban insultando, insisto, a médicos que están desde el primer minuto de la pandemia en la primera línea de batalla, con los que muchas veces hemos sido muy injustos. Incluso, bueno, recuerdo al gobierno porteño reprimiendo a enfermeros y enfermeras que pedían la profesionalización de la carrera. Déjame cargar las tintas de responsabilidad sobre el gobierno de la ciudad, porque el jueves pasado, no, el anterior, hace aproximadamente 10 días, me estuve que hisopar porque tuve una bronquitis muy fuerte y inicialmente coincidía con síntomas de COVID. Me fui a hisopar al Santoyan, al Pirovano. Me fui al Pirovano.
llegué muy temprano en la mañana, sabiendo que en general empezaba a recargarse, todavía no estaba en el pico de contagios. La fila del pirobano, personas que es una unidad febril, que tenés síntomas, claro. que no te sentís del todo bien. La fila del pirobano completamente al sol, sin ningún tipo de resguardo. Estamos hablando de gente que está engripada, que tiene COVID o que tiene sospechas de serlo. Más de 2 horas esperando al rayo del sol. La gente se pone ansiosa, no sabés qué tenés que hacer, si tenés que esperar, si no. Te hacen entrar, te hacen salir. Los tratos por lo general no son muy buenos. El recorte que hizo la Ciudad de Buenos Aires en todo el proceso de testeo, porque había caído la curva, clave. y es lógico, porque no se necesitaba la misma infraestructura, no se respondió al nivel de Yo creo que velocidad hubo- de crecimiento de la ola. Totalmente. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha responsabilidad en dejar estos vacíos sin ningún tipo de conducción, porque las personas se sienten mal, insisto, 2 horas esperando bajo el sol para ser hisopado cuando no te sentís bien, te estoy diciendo, 10 días, no en Bueno, estos a mí últimos días. a ver, digo, primero yo creo que la ausencia del Estado es violencia. Se ve de muchas maneras, tarde o temprano. La ausencia del Estado Exponen a los violencia. médicos ¿Sí? y a la gente que se está hisopando. Y me parece clave lo que decía Juan. A ver, cuando vos tenés, porque hay una construcción, ¿no? A ver, no estamos justificando absolutamente nada porque tenés que ser muy cobarde para agredir a cualquier persona por la espalda. Agredir a un médico, una enfermera, un asistente de salud. En este contexto. En este contexto habla Digo, de nunca lo que jamás, sos. pero digo, en este Sí, contexto habla de encima. lo que sos. Habla de lo que... Escupirlo. No, es... Escupirlo. Siendo sospechoso de COVID, O sea, escupir a un Hay médico. intencionalidad. Ahora, el Estado, cuando vos decís, este gobierno de la ciudad fue el gobierno que reprimió enfermeros, y es muy cierto, eso hace al discurso violento que se instala, ¿no? Porque los reprimió también en plena pandemia, ¿eh? Los reprimió también en plena pandemia. claro. Pero esto es una responsabilidad clara del gobierno de la ciudad. ¿Por qué cerraron los testeos? Yo estuve el jueves por un contacto estrecho, 3 horas y media en el Parque Centenario, en el Pasteur, esperando. 3 horas y media. Yo creo que es un poco lo que decía Steffi. Hubo un cuello de botella que el gobierno de la ciudad desmontó muy rápidamente. El tema testeos, con menos personal, con menos testeos. Lógico, por un lado, porque había Sí. pocos casos, pero no hubo una respuesta para volver a montarlo rápidamente en cuanto la demanda subió. La flexibilidad es, si tenés flexibilidad para levantar esa infraestructura porque no la necesitas, Claro. tenés la misma flexibilidad para imponerla nuevamente en el caso de que haya una ola de las características que estamos viendo en todo el mundo. Además, ya tenemos paño como para haber aprendido cómo El diario del hay lunes que constantemente. Exacto, cómo hay que reaccionar en esta situación. Seguimos con Micaela Sánchez Malcom, secretaria de Innovación Pública, a una semana nada más de la implementación del pase sanitario en todo el país. Como contaba ella, ya hay algunas provincias que lo están aplicando. Recién antes de ir al móvil repasábamos un poco las denuncias, los dichos de la oposición, que indudablemente no contribuyen, sobre todo porque el pase sanitario no tiene un sesgo autoritario, sino más bien tiene la idea de fomentar el plan de vacunación. ¿Cómo lo ves y qué resultados crees que da? ¿Da resultado efectivamente esta ola de declaraciones, a mi entender, corre por mi cuenta, irresponsables de dirigentes de la oposición? Mira, vos lo decías antes, tenemos el diario del lunes constantemente, en Europa el pase sanitario ya existe hace un tiempo, ya está implementado, las personas lo utilizan y lo tienen que certificar para poder acceder a determinados lugares. Pasa incluso también en Estados Unidos, donde si vos viajás por trabajo, querés ir a comer y tenés que mostrar que tenés la vacuna, seas del país de donde seas. Con lo cual esto tiene efectos positivos en toda la cuestión de la pandemia. En términos políticos, la verdad que es una especulación más a la que ya estamos habituados y habituadas. Hay una batería de soluciones que el gobierno nacional propone para la gestión de la pandemia que están vinculadas al cuidado de la salud, a la política de cuidados, a la vacunación, a garantizar la vacunación en todo el territorio, a garantizar el ingreso cuando hubo que garantizarlo, a garantizar el trabajo cuando hubo que garantizarlo. El presidente lo dijo hace poco tiempo, el empleo en Argentina no se cayó porque el empleo se sostuvo. Todas esas políticas fueron minadas por parte de la oposición en diferentes momentos de la pandemia. Yo creo que todo eso hace a una misma lógica de destrucción y no construcción, en un marco muy crítico como es el que estamos atravesando, posterior además a una crisis económica enorme que nos dejó el gobierno anterior. Con lo cual yo creo que colabora a que haya mayor conflicto, puede colaborar a que la gente se vacune un poco menos y genera rispidez cuando en definitiva lo que nosotros y nosotras tenemos que hacer es generar instancias de acuerdo y de cuidado entre todos y todas. Acuerdos básicos, ¿no? A los que debería llegar toda la política sin distinción. Gracias, Micaela, por A venir. ustedes.
vamos a estar descargando la aplicación y... Yo ya la tengo descargada, Perfecto, todo. Ya Todos expliqué en la vacunados, radio, por acá con- no busquen. Gracias, Micaela. Nos metemos de lleno en novedades judiciales y políticas. Gravísimo. La mesa judicial ve la Gestapo de Vidal en las palabras de su propio ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Se acaba de expresar al respecto la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo a través de la red social Twitter, jugando irónicamente con las palabras que había pronunciado la semana pasada en instancias de la falta de mérito dictado contra Gustavo Arribas y el propio Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal. De Papá Noel a la Gestapo, dice Cristina Kirchner en la red social Twitter. Bueno, queda más que claro que de cuentapropismo no tiene nada a lo que hemos asistido en los últimos años gracias a los agentes de inteligencia de Mauricio Macri y su gobierno. Amplía Cristina Fernández de Kirchner hace instantes en Twitter. Gestapo, policía secreta de Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi. Qué palabra, ¿no? Gestapo. Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado. Y sigue. Si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios, lo haría. El textual corresponde a Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de Mario Vidal en provincia de Buenos Aires, en la reunión de la mesa judicial del 15 de junio de 2017, cuyo video fuera puesto a disposición de la justicia por la actual intervención de la AFI. Acompaña a Cristina una foto donde se identifica a todos y cada uno de los asistentes a esa reunión de la mesa judicial de María Eugenia Vidal en el Banco Provincia. Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Sebastián de Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI de Arribas y Magdalani, quien en agosto del 2018 visitó al juez Carzoglio, denunciado por el propio juez Carzoglio, de Avellaneda, para decirle que Macri quería preso a Pablo Moyano. No sé si recordarán esas semanas donde todos los días los diarios, los canales de televisión, amigos del macrismo, que lo siguen siendo, decían que era inminente la detención de Pablo Moyano y prácticamente le enviaban mensajes directos al juez Carzoglio. Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Darío Biorsi, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Magdalani. Mirá vos el cuentapropismo, ¿no? Qué cercanía al poder que tenía el cuentapropismo de la AFI. Subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En el video Biorsi da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea, la que organizó, dice Cristina Kirchner en Twitter hace minutos nada más. Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI, todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales. Y continúa. ¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal? ¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno no es un relato partidario? Bueno, ahí está Sebastián de Stefano, justamente uno de los que visitaba a Sebastián de Stefano, le dicen el enano, la Casa Rosada. Tiene ingresos a Casa Rosada, como también tienen ingresos a Casa Rosada los propios espías del denominado grupo Super Mario Bros, que espiaban desde María Eugenia Vidal, pasando por Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, hasta Cristina Kirchner y compañía, y hasta la propia hermana de Macri. ¿Qué cuentapropistas más locos, no? Sí, a los claro. que estamos asistiendo según Comodoro Pi. Está con nosotros Fer Steffi para ayudarnos a entender un poco mejor la gravedad institucional de este episodio. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, que siempre tiene, por cierto, la amabilidad de atendernos. Raúl, muy buenas tardes. Juan Amorín, todo el equipo del diario de Víctor Hugo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias como siempre por tomarte un rato. Bueno, imagino que habrás visto los videos, ¿no? Donde se hace referencia a que al ministro de Trabajo, María Eugenia Vidal, le gustaría, dicho en primera persona, y dice, públicamente le voy a negar siempre, me encantaría tener una Gestapo para eliminar al sindicalismo.
¿Qué implicancias tiene más allá de estos dichos nefastos? Policía secreta del Estado, interesante, la policía secreta del Estado nazi. Bueno, y ahora en todo esto, que ya lo sabemos, ¿no? Bueno, extorsiones a jueces, sí, todos lo sabemos, los aprietes, todo eso, pero hay algo que me pregunto, ¿eran tan idiotas de filmarse? ¿O en realidad lo que querían con esto era dejar comprometidos a sus interlocutores? No lo entiendo, ¿No entendés si es torpeza o todo lo contrario, si es una viveza para despegarse de algunos? O una torpeza por un lado, o por otro lado, dejar comprometidos a los interlocutores a quienes les decían estas barbaridades, ¿no? Decir, bueno, aquí los tenemos de cómplices, ¿no? Cualquier cosa que digan, ustedes lo supieron y siguieron haciendo esto. No sé, me queda esa duda en el fondo. Por supuesto, estas son pruebas como que no creo que son sobreabundantes, porque en definitiva la persecución política, la fabricación de procesos con jueces prevaricadores y todo esto no es un fenómeno argentino. No nos creamos nosotros los argentinos, siempre creemos que somos los dueños del último refresco del desierto. No, esto lo hemos tenido en toda América Latina, ¿no? Lo hemos tenido en Brasil, lo hemos tenido en Bolivia, lo hemos tenido en Ecuador, y bueno, lo tuvimos en la Argentina. Incluso en Ecuador se ha usado también un memorioso cuaderno escrito por una persona memoriosa que apuntaba todo, que se acordaba de cifras y todos esos detalles, igual que aquí, solo que el de Ecuador no lo habían quemado, según ellos. Pero bueno, parece que el cuaderno había sido puesto en librería antes después que lo escribieron, pero no importa. Estas cosas son continentales y tenemos que precavernos, hacer algo en este Poder Judicial y mirar hacia el futuro, porque, cuidado, tener un Poder Judicial en estas condiciones, que se presta a este tipo de manejos, no todo el Poder Judicial, ya lo sé, cuidado, es una minoría, etcétera, pero una minoría colocada en puntos, en lugares estratégicos del Poder Judicial que maneja todo el aparato. Ahora, Eugenio, perdóname, Fernando Borroni, buenas tardes. Con el antecedente del fallo de la semana pasada, de Bertucci y de Llorens, ¿no? Si no me equivoco, sí. Que lo que dice es, señores, Mauricio Macri no tenía por qué saber del espionaje, Magdalani al fin y al cabo no supo controlar a 28 loquitos sueltos, por decirlo de alguna manera muy burda. Con ese antecedente, la sensación que uno tiene es que comienza un proceso donde, si las causas van a Comodoro Pi, van a decir que Mauricio Macri no tenía por qué saber el espionaje a los familiares de Lara San Juan, que Mauricio Macri no tenía por qué saber las armas que le mandaron a la dictadura de Bolivia y que Mauricio Macri no tenía por qué saber que se estaban haciendo este espionaje a su propia gente en la provincia de Buenos Aires. Era el despacho contiguo o apenas unos despachos de la persona con la que se juntaban, los espías, que era Susana Martinengo. Bueno, digo, si eso puede ser que suceda, digo, esto de la jurisprudencia, ¿no se empieza a marcar ese camino? Sí, obviamente. Cuando hablamos de lawfare estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Primero, persecución política de los opositores, claro. Pero segundo, impunidad de los que tienen la manija. Esto es claro. Es decir, no es solo la impunidad, no es solo la punición de opositores, la persecución de opositores, sino la propia impunidad, lo que les garantiza un poder judicial en estas condiciones. Es a dos puntas la cosa, por supuesto. Raúl, ¿me acompañás a ver? Quiero compartirle también a la audiencia los videos de los que estamos hablando, las imágenes que están detrás mío. Esto pasaba el 15 de junio de 2017. El ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, junto a referentes de la Agencia Federal de Inteligencia, hablando de su gusto por crear, cito textualmente, una Gestapo para terminar con el sindicalismo y refiriendo a reuniones con jueces y fiscales y el propio jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires para montar estas causas. Lo vemos. Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener Gestapo en vez de una fuerza inspectiva para terminar con el punto de los gremios, lo haría. Ahora, las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10430, sacar de estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un bisnieto mío lo trae.
Bueno, es increíble, ¿no? La propia vicepresidenta Cristina Kirchner recién lo refería a las redes sociales. Supera cualquier imaginación directamente. Pero, aún si pensaras lo peor de los exfuncionarios del macrismo, que hablaran de una... Si yo pudiera crear una Gestapo, la verdad que lo haría. Con el peso específico, con lo que significó la Gestapo en la historia mundial. ¿No sabés lo que fue la Gestapo? Claro. Realmente. Claro. Ahora, Está por el servicio de inteligencia secreto de Hitler. Sí, claro. Ahora, Eugenio, Juan Estefi, hay otra parte de lo que le dice el ministro Marcelo Villegas a la gente que estaba allí sentada, donde desnuda cuál es el procedimiento, porque dice textual, nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para empezar una causa judicial. Luego dice, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de las amenazas y todas las palabretas. Se impulsan con testimonios de 10 personas con las que nosotros ya estamos trabajando. Todo esto lo dice abiertamente el ministro y luego agrega que con eso se le da volumen a la instancia judicial, con un fiscal con todo soporte de la Procuración General para instar medidas que generen más volumen y el juez aprobar esas medidas. Les denuda toda la estrategia. Una tercera pata. Les faltó una tercera pata. Clarín y los medios monopólicos. Claro, claro. Ni hace falta aclararlo igual. Lo ponen en la reunión. tapa, claro. Es necesario aclararlo, pero Claro, bueno. claro. Sí, estás muy bien. Ahora, ¿alcanza con esto que estamos viendo? ¿Alcanzan con estas imágenes que se presentaron, que fueron puestas a disposición en la justicia por parte de la Agencia Federal de Inteligencia? Porque da la impresión que necesita ya un nivel, aún con la mayor cantidad de pruebas. Digo, hay informes de inteligencia que le llegaron a la mano de Macri, como en la causa de espionaje a San Juan, y sin embargo, como Oropi dice, no, bueno, pero en todas las demás, a todos los políticos, no tiene nada que ver. ¿Alcanza este material probatorio o crees que va a volver a quedar en una nebulosa en ese triángulo de las Bermudas que es Comodoro Pi, para el macrismo, ¿no? Estamos hablando de lo que debería pasar o de lo que va a pasar. Te pregunto por las dos. Estamos hablando sobre lo que debiera pasar. Sí, efectivamente. Yo creo que con este material lo que hay que hacer incluso revisar, someter a una revisión extraordinaria por parte de la Corte Suprema, anular sentencias y someterlas a revisión extraordinaria. No va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que debiera pasar con esto es un procesamiento de todas estas personas, por supuesto, porque configuran una asociación ilícita, sin lugar a dudas. Y no una asociación ilícita donde manifiestan voluntad, que estaría muy lejos de un acto preparatorio incluso, sino que lo han llevado a la práctica, de modo que sería una asociación ilícita ya en ejecución, ¿no? Es decir, siempre el lawfare es una asociación ilícita entre jueces prevaricadores, agentes de inteligencia y servicios de comunicación. Pero, bueno, eso es lo que debiera pasar. Ahora, lo que va a pasar los van a encubrir, porque como te digo, este aparato no se ha modificado en lo judicial y el lawfare funciona a dos puntas. Funciona tanto para perseguir opositores como funciona tanto para garantizar la impunidad de sus mandantes. Esa es la cuestión. Raúl, te agradezco. Desconfío mucho que en Comodoro Pi se haga algo eficaz respecto de esto. Somos dos, si se me permite. Raúl, como siempre, muchísimas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros, siempre con la mejor predisposición. Un abrazo muy grande. Al contrario, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Era Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a seguir con este tema. En un rato te vamos a mostrar quién era quién es quién en esta mesa judicial B, en esta mesa judicial de María Eugenia Vidal. Mientras tanto, los otros integrantes de la mesa judicial, de la M, de la Superior, bueno, algunos siguen prófugos en el Uruguay, el caso de Fabián Rodríguez Simón, que a la primera de cambio, cuando vio que la cosa venía complicada, se mandó a mudar, todavía lo estamos esperando, y el resto de los integrantes increíblemente saltan del otro lado del mostrador y hablan del plan de impunidad de tal o de cual, como si ellos no hubieran sido quienes armaron causas, quienes metieron a gente presa de forma preventiva, inocentes, a quienes privaron de ver a sus hijos, de ver crecer a sus familias, de acompañar a sus familias en momentos importantes, y ellos mismos hacían todo lo que denunciaban, porque se la pasaron denunciando asociaciones ilícitas y al final
eran ellos una asociación ilícita. Después, Juan, si te parece, charlamos sobre lo que está diciendo el vidalismo y charlamos sobre un nombre que es Dietrich. ¿Te acordás de quién era Dietrich, no? Sí, Bueno, Dietrich. lo están nombrando a Dietrich. A ver si no tuvo algo que ver en esto. Pero después, si querés, lo charlamos. La dejó picando Fernando Borroni. Nos vamos a temas, sí, así más agradables, pero no. No. Tenemos que hablar de economía Lamentablemente, la economía nunca trae, en general, buenas noticias. Últimamente hay algunas y algunas, ¿no? Hay algunas novedades macro que son un poco alentadoras o esperanzadoras de cara a lo que viene y otras como estas que verán debajo mío. Las prepagas cobrarán 9% de copago desde enero. Sí, ¿qué pasó? Ayer la Federación Argentina de Prestadores de Salud sacó un comunicado, la verdad, no era parte del diálogo por ahora, anunciando que se va a cobrar un 9% de cada una de las prestaciones que se hagan de cobertura en las prepagas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, te vas a hacer un análisis de laboratorio, ese análisis sale 5.000 pesos, antes no tenías copago, no tenías que pagar nada porque te lo cubría la prepaga, bueno, ahora vas a tener que pagar un 9%, quiere decir que de cero vas a tener que pagar 450 pesos. Ahora, este 9% de cobro de los copagos de cada una de las prestaciones que vas a hacerte o que te da la prepaga, que te cubre la prepaga, va en paralelo, porque no es que uno excluya al otro, va en paralelo de la suba de la cuota de la prepaga que ya está habilitada para enero de 2022. No es una cosa a la otra, no es son una las dos cosa al a la mismo otra. tiempo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como las prepagas tienen la regulación que les impone cuándo pueden o no aumentar su cuota, y esto lo charlan entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguros de Servicios de Salud, si no les aumentan, si no les avalan un aumento de la cuota, ¿cómo logran hacerse un puente para igual de todas formas tener alguna recomposición de ingresos según lo que estas mismas prepagas explican? Bueno, a través de los copagos, porque no hace falta que la Administración Nacional habilite esto. Ahora, es como una especie de atajo para poder aumentar los ingresos y que dicen, bueno, el tema es la financiación. Ahora, yo voy a este laboratorio, tengo que pagar el 9%, por ejemplo, de los 5.000, que son 450 pesos. El laboratorio me debería dar a mí un comprobante, una factura, y yo puedo darme vuelta y pedir el reintegro a la prepaga. Eso es lo que dicen desde la Cámara de Prestadores, ¿no?, de Salud. Claro. Bueno, ahí está entonces toda la discusión respecto a si esto está bien, está mal. Salió la Superintendencia de Servicios de Salud a decir, ojo, porque lo que está planteado en la última recomposición a las prepagas es una recomposición de 4 cuotas y nada más. Y salió a avisar, vamos a sancionar si no se cumple esto. Claro. Así que habrá que ver, en función de la charla que se produzca mañana entre funcionarios nacionales y del sector, qué es lo que termina sucediendo. Estefi, ¿cómo es la relación aumento de la cuota de las prepagas versus inflación? Porque los dueños de titulares, de entidades médicas, sanitarias y demás, de empresas prestatarias de servicios de salud privadas, lo que dicen es, no, los aumentos fueron muy por debajo de la inflación. ¿Es así? Bueno, en algunos años sí. De hecho, tenemos un cuadro para ver que es de la Defensoría del Pueblo porteña. Fíjate, en 2016, 2017 y 2019 son los años a donde las prepagas subieron por encima de la inflación. 2015 no, estuvieron un poquito por debajo. Hay dos... Por cada año hay 2 columnitas, ustedes lo ven ahí. La más oscura, la columnita más oscura es cuánto aumenta la prepaga. Y la más clarita es la inflación. Entonces tenés 2015, la prepaga aumentó un poquito por encima de... la inflación aumentó un poquito por encima de la prepaga. En el 2016, fíjense, 43% de recomposición de las prepagas, 40% de la inflación. En el 2017, 31 versus 24, ahí volvió a ganar. En el 2018 no, se dispara la inflación por encima de lo que aumentan las prepagas. En el 2019, de vuelta, la inflación es de 53. Exacto. 60% de aumento en 2019. En 2020 estuvieron congeladas, recuerdan, 10% les habilitaron durante todo el año pasado. Y este año tuvieron 6 aumentos las prepagas. En marzo, en abril, en mayo, en agosto, en septiembre y en octubre.
agosto, septiembre, octubre, 9% cada uno de los meses. Con lo cual, en la última parte del año tuvieron una recomposición de 41%. La verdad, vienen recuperando. Lo que pasa es que también hay que empezar a poner la lupa qué pasa con los costos y en particular con los laboratorios que sabemos que en este contexto siguen haciendo negocios. Bueno, muy bien, en un ratito la seguimos. Nos queda todavía charlar el tema del impuesto a la herencia. Sí. Se va a poner picante la discusión, me parece. A mí, si vos me preguntás a mí, lo vengo sosteniendo, para mí es el impuesto que hay que poner en Argentina. Herencia y desigualdad, ¿no? Son dos palabras sumamente necesarias. Si querés que debatamos la meritocracia, ahí está. En ese impuesto lo debatimos todo. Y en este contexto, ¿quién reapareció, Fernando? Y en este contexto reaparece Mauricio Macri con otra terminología. ¿Viste que recién hablábamos de la Gestapo? Sí. Bueno, ahora Macri te dice, ahí lo dice el Zócalo, el que saca los pies del plato de Juntos por el Cambio desaparece. En instantes desarrollamos estos temas, estamos haciendo la hora de Víctor Hugo, estamos en vivo en C5N, breve tanda comercial y seguimos con mucho más en No Te Vayas, dale. Seguimos en la hora de Víctor Hugo, haciéndoles compañía hasta las 20 con la mejor información. Nos vamos a la política. Reapareció el expresidente Mauricio Macri, lo hizo en una entrevista junto a Osvaldo Bazán en el diario El Sol de Mendoza y dejó mensajes para todos lados, pero sobre todo para la interna de su espacio de Juntos por el Cambio, Fer. Sí, que está muy caliente, Juan, una interna donde la Unión Cívica Radical juega fuerte, donde la Unión Cívica Radical se empieza a ordenar. Algunos bajo el ala claramente de Morales que los retó. ¿Te acordás que hace un día retó a la Unión Cívica Radical por no haber votado el presupuesto? Con ese discurso presidencialista que quiere tener Morales. Pero la frase de Mauricio Macri es la que estamos viendo. Cualquiera que hoy se equivoque y saque los pies del plato de Juntos por el Cambio desaparece. Bueno, a ver, podríamos quedarnos en todo el contenido que tiene en este país, no solamente en este país, en la región, la palabra desaparecer. Pero más allá de esto, que creo que a todo el mundo le queda claro, el mensaje de Mauricio Macri es muy fuerte. La pregunta es si él está hablando de Juntos por el Cambio o cuando dice Juntos por el Cambio se está nombrando a sí mismo. Quiero decir, todo aquel que me suelte la mano desaparece, o todo aquel que salga por fuera de este frente de gobierno queda fuera de juego, ¿no? Dos cosas, creo que a todos, ante una declaración política de un dirigente político que menciona la palabra desaparecer, de mínima nos queda resonando, más allá de la intencionalidad. Exacto. Yo desconozco si Macri lo hizo con intencionalidad o no, pero a todos nos queda resonando. Bueno, no descubro nada nuevo si hablo de la distancia que tiene Macri con las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? No estoy descubriendo nada nuevo. No, quedó a la derecha de Obama, por ejemplo. Sí, o de Macron. Cuando vino a la Macron. Argentina. Pero digo, por lo menos de la política tradicional de Estados Unidos, incluso queda a la derecha. Mauricio Macri, casi a su pesar, acompañándolo a Obama al Parque de la Memoria en 2016, ¿no? Absolutamente. Sí, pero es una palabra que no es menor, digamos. Yo comparto, Juan, el lenguaje es fundamental en la construcción del sentido también. Por eso es una palabra fuerte. Ahora hay que preguntarse a quién le dice esto. Sí. Uno puede interpretarlo. Y posicionándose muy por encima, ¿no? De todos. Digo, cualquier dirigente con aspiraciones dentro de Juntos por el Cambio dice, bueno, no hay liderazgos claros, no hay un líder, a Macri se lo respeta y demás, pero nadie dice, el líder es Macri sacando a los recontra la dura. Por eso insisto, los que tienen aspiraciones no lo reconocen a Macri como líder. Y acá Macri se posiciona un poco por encima, no sé si coinciden, de la interna y dice, ojo, el que saca los pies del plato desaparece, dando un mensaje de el líder soy yo. Sí, y creo que también es un mensaje para un sector de la Unión Cívica Radical. Me pregunto si no está destinado a Lustó, que hizo ese bloque de esos 12 diputados que rompieron, y si no es también un mensaje para aquellos que quieren acordar más con esa pata del radicalismo y correrlo a Mauricio Macri de la escena de un liderazgo que yo creo que ya no tienen Juntos por el Cambio. Y también, por supuesto, contra el pase sanitario que aplica iba a decir amigo, pero no, su conocido, su competidor, Horacio Rodríguez Larreta, dice, son cosas muy difíciles de implementar. ¿Quién y cómo se administra? Son cosas que se plantean para mundos ideales, dice Mauricio Macri, pero que usan los autoritarios para atacar libertades. Entiendo que está criticando al gobierno francés, al español, al gobierno de Reino Unido, que no son gobiernos que Macri tilde como populistas, autoritarios y demás.
Y dice, recibimos un país en el tercer subsuelo. Empezaron las metáforas. Prometimos un edificio de 20 pisos. Mucha gente sintió que estábamos lejos de las expectativas porque solo llegamos hasta el segundo piso. Él solo Qué bajito el edificio. Se autodestruye. Y quisieron cambiar. O sea, le faltaban 18 todavía. Claro. Lamentablemente, quienes gobiernan ahora son un ejército de demolición. Bueno, Hernán Lacunza capaz lo ayudó con la metáfora. Sí, a ver, es Mauricio Macri a esta Es altura. ingeniero, por lo menos habla loco, de algo que como decía Laura Alonso. sabe, ¿no? Ahora, lo que yo digo son dos cosas. Primero, Mauricio Macri haciendo el análisis sobre cómo estaba la Argentina y cómo está hoy no es serio. Yo creo que no es serio ni para su propio espacio. Realmente no lo es. Ahora, cuando Mauricio Macri intenta instalar la palabra autoritarismo, que aparte toda la oposición, ¿no? Era autoritaria la cuarentena, era autoritaria que todo el mundo se tiene que vacunar, es autoritario el plan sanitario. Yo creo que a esta altura nosotros debemos decirle, bueno, sí es autoritario. No rompas más. Digamos, en esta terminología. No, ¿Por qué? O que lo charle con la reta en tal caso, porque claro, la ciudad lo va a implementar. Sí, bueno, sí, pero ¿qué quiero decir? Que instalan una lógica, una matriz de pensamiento. Quieren que pensemos el pase sanitario desde la lógica de si atenta contra la libertad o es una medida autoritaria. Y no hay que entrar en esa matriz de discusión. La discusión no es sobre la libertad, porque la libertad individual, lo hemos dicho en modo de oportunidad, no existe. La libertad siempre es colectiva. La discusión no es si es una medida autoritaria o no lo es. Entonces, cuando Mauricio Macri utiliza esas palabras, por error, por accidente, o porque alguien las pensó por él, o porque a lo mejor tuvimos suerte y las pensó él, digo, lo que quieren es discutir el foco de la cuestión. Lo que quieren es decir, bueno, estamos frente a un gobierno autoritario. No estamos discutiendo esto, más allá de que no estamos frente a un gobierno autoritario. Lo que estamos discutiendo es si para seguir luchando contra esta pandemia necesitamos nuevas medidas como el pase sanitario que está instalado ya en varias partes del mundo. Tenemos una más del expresidente Mauricio Macri porque, bueno, estamos hablando recién de el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal junto a referentes de la Agencia Federal de Inteligencia, hablando de que le gustaría crear una Gestapo para terminar con el sindicalismo. Bueno, mirá lo que dijo Macri ayer en la previa a que se conociera esta información y estos videos de la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que hace Moyano de decir, te pongo el camión en la puerta y nadie sale, nadie entra, si no me dan lo que quiero, eso no existe. En esa sociedad nadie invierte y si nadie invierte no hay empleo y si no hay empleo no hay futuro, dice Mauricio Macri, quien, bueno, ya lo sabemos, lo recontra sabemos, buscó que Pablo Moyano, que Hugo Moyano fueran presos a cualquier costo porque entendía que los habían traicionado de alguna manera. Ahí está Macri otra vez apuntando contra el sindicalismo, esta nota que brindó ayer en el diario El Sol. Hay más. Plan económico. El gradualismo, teniendo el poder que nos va a dar la gente, sería condenar a los argentinos a muchos más años de exclusión y pobreza. Esto es iría en el mismo camino, pero más rápido, digamos. Romper todo de una. Claro. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que rápidamente se establezca el elemento central, el que mueve todo, la confianza. Bueno, eso ahí está. Otra vez vuelve a aparecer el speech comunicacional de la derecha, ¿no? El problema es, parece que el mercado se sostiene puramente por confianza. Y en realidad todo lo que tiene que ver con lo popular, todo lo que tiene que ver con medidas de equilibrio, todo lo que tiene que ver con medidas de redistribución, generan desconfianza. Entonces nadie invierte. Acordate de López Murphy. Acuérdense de López Murphy hace pocos días cuando salen los bienes personales, dice, bueno, no, con más impuestos no van a venir a invertir. Estamos echando a los inversores. Estefi, ahora, qué increíble que el discurso siga siendo, me equivoqué en el gradualismo, ¿no? Eso te iba a decir, para mí el aprendizaje que tenemos que hacer escuchando a Macri es que no se debate el rumbo, se debate la velocidad con la cual se implementan las políticas de ajuste. Bueno, sabemos que las políticas de ajuste tienen un impacto directo en la calidad de vida de todas las personas. En 2018, cuando se inauguraron las sucesivas corridas cambiarias, el gobierno consideraba que tenía que darle al mercado lo que el mercado pedía. Bueno, eso no está en debate para Mauricio Macri. Sigue siendo parte de su corpus ideológico y de lo que seguramente el espacio seguiría dando espacio para seguir tomando decisiones. La gran pregunta es, ¿cuál es la velocidad? Bueno, más rápido. El problema es que fue demasiado lento el ajuste. No que hubo ajuste. No, es realmente muy preocupante, porque además ahora hacen campaña con eso, como si el error hubiera sido... ir lento. Y no ir hacia un determinado lugar. Y como si hubieran ido lento, ¿no? Tomaron el mayor endeudamiento en la historia de Argentina, prácticamente, claro. en 4 años. No.
en 4 años sería ideal. Claro, 2,5. Empezaron a colocar deuda en 2016, en 1 año y medio se rifaron el crédito, Claro. lo dice Martín Guzmán, Sí, el ministro de Economía, y es así. En lo económico y en lo político, digo, asumieron, lo primero en que fueron es a sacar a Martín Sabatella del AFCA, digo, ¿no? Y terminar con la ley de medios. Todo. 20 segundos. Todo. Gracias, Ferre, gracias, Steffi. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos al caso Lucas. Es realmente increíble lo que hemos descubierto en las últimas horas. Este joven que fue asesinado por policías de la ciudad de Buenos Aires. Lo que van a escuchar a continuación es el audio de los propios asesinos de Lucas con los cómplices del asesinato de la policía de la ciudad que intentaban encubrir lo que fue un fusilamiento. Basta hablar de un caso de gatillo fácil, lo que se vivió allí fue un asesinato, un fusilamiento por parte de la policía de la ciudad, y no me dejo de preguntar en cuántos casos similares al de Lucas se salen con la suya. Estos mismos policías, escuchen el audio porque es realmente escalofriante, y ahora lo charlamos con el abogado de la familia de Lucas, con Gregorio Dalbón. ¿Qué pasó, Rodó? ¿Se mandaron un moco? Un re mocazo, boludo, aparentemente. Sí, No hay- le dije que a Inca, que está como su comisario, que vaya y busquen lo que tengan que buscar para justificar eso. Ajá. Que mande gente de brigada al recorrido a ver si realmente descartaron. Sí. Y los detenidos, los que están vivos, refieren que son jugadores de fútbol. Oh. Son 4 pendejitos jugadores, aparentemente, ¿no? Sí. Pues, igual eso no me indica nada, pues a ver, yo conozco jugadores de fútbol que están haciendo cagada, ¿viste? Como que Sí, hacen sí, jugadores de sí, Boca. sí, pero... ¿Entendés? Es Ahí. como Palacio, ¿verdad? Sí, sí, pero hay menos probabilidades. El tiro está de atrás hacia adelante, Nero, y le voló el frasco. Oh. Yo que no soy perito técnico balístico, le tiro todo de atrás, Nero. ¿La luneta le entró? Sí, por la parte, por el vidrio del acompañante trasero. Por ahí. ¿Le pegó al conductor? Y le pegó al acompañante de adelante. Oh, boludo, la chota. Ajá, por eso. Yo diría, yo ahora lo llamo a Santana. A ponerlo lo llamo a hacer perro y decir que venga a prolijar esta cagada si quiere. Listo, dale, ahí lo llamo, Dale, chau. Es terrible, te pone los pelos de punta escuchar a estos tipos decir con tanta liviandad que asesinaron a alguien, que acaban de La asesinar impunidad. a un chico. Y yo le decía recién, me pregunto cuántas veces logran hacer esto, logran emprolijar la escena plantando droga, plantando armas, armando un relato que no existe porque se les va la mano, como dicen ellos en los audios. ¿Alguien va a investigar todas las otras que se mandaron los policías de la ciudad y de un montón de fuerzas provinciales? Digo, no creamos Sí, que esto no es es lo excluyente último. de la policía de la ciudad, al margen de que el accionar de las brigadas de la policía de la ciudad tiene que investigarse. Pero digo, ¿cuántas veces la policía, las fuerzas de seguridad se salen con la suya emprolijando escenas? Y creo que tiene que ver con las víctimas, ¿no? Cómo se logra construir el relato alrededor de la mala víctima o de la buena víctima. Si es un delincuente, bueno, cualquier Cuando cosa dicen son jugadores de justifica. fútbol dicen, como diciendo que Bueno, cagada. claro, ahí va a ser más difícil porque la víctima va a ser más difícil de ensuciar. Bueno, no puede estar vinculado directamente con la capacidad de la policía de ensuciar a quien es víctima de la violencia institucional, ¿no? Nos está esperando el doctor Gregorio Dalbón, que es el abogado defensor de la familia de Lucas. Gregorio, muy buenas tardes. Juana Morín, todo el equipo de La Hora de Víctor Hugo te saluda y te agradece que te tomes un rato para charlar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, la verdad, espantado por lo que acabamos de escuchar. Uno había leído ya la transcripción en las últimas horas, pero escucharlo es desgarrador realmente. ¿Qué te pasó a vos, más allá de tu rol de abogado, al escuchar esto? No, mucho dolor por parte de la familia, mucha impotencia, tratar de contenerlos y de que no haya rencores ni venganzas, porque cualquier padre que escucha esto es inconmensurable. O sea, no, las reacciones son violentas. Hablan de trae algo para emprolijar esto, hablan de le partió el frasco, le rompió el frasco. Es decir, no hubo un enfrentamiento. Desde ya los reconocen como jugadores, pero ante la impotencia dice, bueno, pero los jugadores también de fútbol pueden hacerse alguna cagada, y mandan un caso, como Palazzi le dice,
Habrá que averiguar ahí qué pasó. Ese es un antecedente claro y concreto, tal como decías. Cuántas veces quizás pasaron cosas y no nos dimos cuenta o no pudieron resolverlas de la manera que estamos resolviendo el crimen de Lucas. Dolor, Juan. En principio, dolor. Y técnicamente, jurídicamente está probado ahora sí, a todas luces, que no hubo, que no hubo enfrentamiento, que hay 3 asesinos y unos cuantos encubridores. Hay 16 presos. La idea es que estén presos los que tienen que estar, porque definitivamente no queremos a nadie inocente que pague por algo que no hizo, pero aquellos que mataron y aquellos que encubrieron, desde ya vamos a ir con todo el peso de la ley. Justicia, ¿no? Nada de revancha, nada de venganza, y siempre respetándoles el principio de inocencia y las garantías de defensa en juicio. Gregorio, ¿dónde termina la cadena de responsabilidades? Yo decía recién, por el léxico que utilizan, parecieran estar muy acostumbrados a emprolijar, como lo llaman ellos, este tipo de asesinatos o este tipo de escenas donde claramente los propios policías cometen delitos. Mira, Juan, la pregunta es concreta, es si vamos a ir hacia la política o no vamos a ir hacia la política, es esa. Y la idea mía es que no quiero echarle la culpa de esto a Larreta, ni al ministro de Seguridad y Justicia, porque no la tienen. Acá hubo una brigada que mató a Lucas y después hubo un montón de policías de alto rango que manejaron, digamos, lo que fue el encubrimiento con policías de más bajo rango dándole órdenes. Me parece que el hecho termina ahí. De todas maneras, vamos a ir, Juan, hasta donde la prueba nos lleve. Primero, nadie pensaba que Santana y Ozan iban a terminar detenidos. El juez le había dicho que no al fiscal en su momento. Ahora, después de esta escucha, los pide y los detiene para que esta mañana hagan su indagatoria. Si de la prueba van surgiendo otras personas, obviamente que vamos a ir contra todos y esto no tiene techo. Pero en cuanto a lo político, yo quiero hacer a un lado a esta situación, porque me parece que estamos hablando de un crimen a sangre fría perpetrado por policías de la ciudad, tal como el de Luciano Olivera, que también defiendo a la familia y que fue perpetrado por la policía bonaerense. Claro. Ahora, Dalbón, Fernando Borroni, buenas tardes. Es cierto, uno no puede responsabilizar directamente al ministro de Seguridad o a Larreta, en términos del delito, del asesinato concretamente. Ahora, sí hay algo que me parece que está instalado desde la oposición y también desde el gobierno de la ciudad, que es esta lógica de empoderar al policía, la lógica Chocobar, por decirlo de alguna manera. Y esto termina siendo parte de esa lógica Chocobar. Entonces digo, está bien la advertencia que ustedes... Bueno, desde lo penal, que es lo que usted está representando, bueno, ahí no puede haber implicancia directamente en los políticos. Pero me parece que en lo cultural, que luego generan estos hechos, me parece que ahí sí hay responsabilidad, ¿no? Y ese es el labor del periodismo. En algún momento en 11 responsabilizaron penalmente a Schiavi y a Devido. Yo no estuve de acuerdo y no los acusé, porque no tenían nada que ver con un choque de tren. Penalmente, tal como dijiste, Fernando, esto es un tema criminal contra la policía de la ciudad. El tema de las responsabilidades políticas y de lo que dicen los políticos en la televisión y del mensaje que mandan, desde Patricia Bullrich hasta algunas personas como este hombre expert, que tiene que terminar como un queso gruyere y ese tipo de mensajes, son mensajes que realmente no alimentan la paz social. Y bueno, de eso creo que tienen que hablar ustedes. Yo en este caso... me quiero ceñir a mi profesionalismo en esta causa porque se lo debo a la familia de Lucas y me parece que no tengo bajo ningún punto de vista que correrme del eje del crimen hecho y cometido por policías de la ciudad de Buenos Aires. Te vuelvo a repetir, de la misma manera que no me corro del eje en el caso de Miramar, donde también represento y defiendo a quien mató a la policía bonaerense. En este caso son casos de fusilamientos, son casos que generan violencia. Estoy convencido de que muchos periodistas y que muchos personajes siniestros de la política alimentan esto que vos acabas de decir. En eso coincido, pero contra eso no puedo pelear. Sí puedo pelear contra los asesinos de Lucas y contra los encubridores.
Gregorio, como siempre, muchísimas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y a través tuyo un abrazo muy grande para los familiares, para las familias de Lucas y de Luciano, que además de todo el dolor que están padeciendo, bueno, tienen que dejarlo por un momento a un costado para seguir exigiendo justicia. Todo nuestro acompañamiento para ellos. Te mandamos un abrazo grande. Se lo paso, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Era Gregorio Dalbón, abogado defensor de la familia de Lucas, a quien escuchábamos en la hora de Víctor Hugo. Nosotros seguimos con mucho más hasta las 20 horas. En instantes retomamos la situación sanitaria. 20.263 casos reportados en las últimas 24 horas. Estamos en vivo. Esto es en vivo en los distintos hospitales porteños. Tremenda la cantidad de gente que está haciendo la fila para hisoparse. Esto es la hora de Víctor Hugo. Nos acompañás con el hashtag Mesa Judicial. Ve hasta las 20 horas. Te hacemos compañía con la mejor información. Tanda comercial muy breve y seguimos con más. Seguimos en la hora de Víctor Hugo y lamentablemente e increíblemente a esta altura del año, con una época climática muy favorable a el descenso en la curva de contagios, tenemos que hablar de la situación inversa, de una alarmante ola de casos de COVID. La tercera ola ha llegado ya sin ningún tipo de dudas a la República Argentina. En las últimas 2 semanas, atención con este dato, crecieron 217% la cantidad de contagios positivos reportados en todo el país y lamentablemente la tendencia va a seguir al alza porque todavía falta que el virus se disemine por todo el país, algo que ya hemos visto en la primera y segunda ola. Primero explotan los casos en los grandísimos centros urbanos y después se federaliza el virus. Vamos a ver cómo viene el aumento de contagios en la República Argentina. Estos son los últimos 7 días nada más. El 20 de diciembre teníamos 5.337 contagios con una tendencia que ya se venía dando al alza claramente. Al día siguiente prácticamente duplicamos y ahí encontramos un nuevo piso en los 9.336 casos y mejor dicho, un nuevo piso ya en 2 cifras, 11.121 el 22 de diciembre, el 23, el día previo a la Nochebuena, 13.456 casos de COVID positivos en todo el país. El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, 16.279. Como siempre, el fin de semana baja, pero además por la particularidad de ser 25 de diciembre, de Navidad, 7.183. De todas formas, un número altísimo, ustedes verán, 7.623 en la jornada de ayer y hoy, el primer día hábil, con todos los centros de testeo habilitados y demás, bueno, una disparada de casos impresionante, 20.263 en la jornada de hoy, más de 4.000 casos positivos en la ciudad de Buenos Aires, 6.200 en la provincia de Buenos Aires, 5.583 en Córdoba y 770 en Santa Fe. 31 son los fallecidos del día de la fecha. Como siempre hacemos el abrazo muy grande y nuestro acompañamiento a todas las personas que perdieron a un ser querido producto de la pandemia. Nosotros nos vamos al Hospital Pirovano. Allí está Néstor Dib. Tremendas las filas para hisoparse en todos los hospitales públicos porteños. Néstor, contanos cómo está la situación allá. Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, mira, la situación en este momento... A ver, le voy a pedir por favor al sonidista que me saque la vuelta de retorno porque me estoy escuchando. Lo que tenemos para contarles es lo siguiente. A esta hora, el personal de salud del Hospital Pirovano, que termina a las 8 de la noche, está explicándole a cada una de las personas que llega acá cómo es la metodología para hisoparse, porque lo de hoy fue un verdadero pandemonium. Yo te cuento, la verdad la cantidad de casos, la cantidad de personas que vinieron a hisoparse fue impresionante. Aproximadamente estamos hablando de 300 metros de fila, fueron la que tuvimos hoy, y la verdad que hubo mucha gente que no pudo hisoparse. Ahora, cuando la gente preguntaba o vino a plantearle a la gente del hospital que en realidad la atención terminaba recién a las 8 de la noche, acá lo que se les explicó que hay una serie de pasos que se tienen que cumplimentar debido a la cantidad de gente que había venido a hisoparse y que en un cierto y determinado momento se tenía que cortar. Casi no les cabe duda,
a la gente que está acá, como otros hospitales a los que he consultado, que vamos a llegar al récord de testeos. Récord de testeos. Más que en cualquier momento de la pandemia. Después la cantidad de casos, o las internaciones, las hospitalizaciones, o las terapias intensivas, será otro cantar. Pero por ahora, este tipo de escena que ustedes están viendo ahora, se repite una y otra vez cada segundos que llega una persona que tiene la intención de testearse. Muy bien, en instantes vamos a volver por allí, Néstor. Gracias, como siempre, por el reporte. Lo escuchábamos a Rafa Palavecino, a Claudio Cardoso y a Néstor Dive, en 3 hospitales porteños distintos, los 3 refiriendo una situación muy similar, ¿no? Esto de, desde que empezamos a trabajar no vimos tanta gente en un hospital, tantas cuadras de cola, tantísimas personas buscando hisoparse. Bueno, todo un síntoma de la altísima circulación del virus. Yo le decía el otro día, no es cuestión de señalar a nadie, todos nos hemos relajado, hemos bajado la guardia indudablemente respecto de los cuidados por el tiempo que llevamos atravesados por la pandemia y también por la situación sanitaria. Los números nos lo permitían, nos permitían pensar en un montón de relajaciones y en relajar nuestras propias medidas de cuidado. Bueno, ahora es momento de volver a prestar atención a ello. Una de las provincias que también está muy complicada y en alerta por el crecimiento de casos es la provincia de Córdoba, y nosotros nos vamos a ir ya mismo a charlar con Oscar Atienza, es magíster en Administración de Servicios de Salud y magíster en Salud Pública. Oscar, gracias por atendernos. Juana Morín y todo el equipo de La Hora de Víctor Hugo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Juan, y a todo el equipo. Gracias por la comunicación. Un gusto charlar con ustedes. ¿A qué se debe esta disparada de casos recontra exponencial? Si uno sigue la curva de Córdoba, ¿se debe a la variante Omicron, a la Delta, a la explosión de las 2 variantes al mismo tiempo? ¿A qué lo atribuís vos, bien digo? Mira, yo creo que hay que separar en 2 a la Argentina. En este momento Córdoba tiene un pico, digamos, a predominio de Omicron. No hay duda que los 6.000 casos que tuvimos hoy son de Omicron. Además, tiene una dinámica distinta a la del resto del país. Y el resto del país creo que es mezcla, ¿no?, de lo que es variante Delta. Serían unos 14.000 casos en total entre todo el país. Una mezcla de variante Delta y en algunas provincias que debe estar ya creciendo Omicron, y que posiblemente porque no están secuenciando o no tienen posibilidad de hacer la secuenciación, no lo están detectando, ¿no? Pero es como que hay 2 pandemias de modo simultáneo en la Argentina. En Córdoba hemos pasado en solamente 6-7 días de 100 casos diarios a 5.000, casi 5.500 y algo que tuvimos hoy, que es la mayor cantidad de casos que hemos tenido en toda la pandemia. El mayor pico lo registró Córdoba el 8 de junio con 5.432 casos y hoy lo hemos superado. Lo que pasa es que aquel pico que hicimos allá en junio llevó 2 meses de ascenso. El de hoy llevó solamente unos 6 días, 7 días, no más que eso. Y eso es un poco lo que preocupa. Por eso es que se sospecha, ya hay certeza, en Córdoba que es Omicron no hay ningún tipo de duda. Doctor Fernando Borroni, buenas tardes. ¿Cómo está el tema de la internación, digamos, este pico que se da de casos, cómo se refleja en las hospitalizaciones y en el caso de las terapias intensivas? Digo porque estamos hablando de la variante Omicron, que en muchas partes del mundo está diciendo no genera tanta hospitalización. ¿Es así en Córdoba? Mira, el dato crudo que tenemos es el que el 23 de diciembre habían 51 personas internadas en terapia intensiva. Hoy, hasta ayer, hay 90. Los de hoy todavía no tengo los datos, es decir, casi el doble. Yo no adhiero a eso de que Omicron es más leve, ¿no? Lo que estamos viendo es algo tremendo que nunca se ha visto. Fíjense que se descubrió el 23 de noviembre y ya está en todos los países del mundo y en la mayoría es la prevalente, pero todavía necesita algunos días más para poder tener esta información de si realmente va a ser más grave o no. Pero hay diferenciación en los internados, doctor, en los internados. ¿Ustedes tienen datos cuántos de ellos están vacunados y cuántos no? No, todavía esa información no la tenemos, ¿no? Yo creo que por ahí la levedad está relacionada más con el porcentaje de vacunados que tenemos en la Argentina que con que realmente sea más leve. La información sobre los internados todavía no está, espero que en los próximos días la tengamos. Oscar, ¿cómo le va? Estefanía Pozo lo saluda.
Una de las Hola, discusiones que se está dando a nivel global, en particular en Estados Unidos, es qué pasa con esta variante que parece ser más leve. Digo parece por todo lo que nos dijo recién, que bueno, habría que ver si verdaderamente Omicron es más leve, pero parecería ser más leve, y la convivencia con el virus. Porque, por ejemplo, en algunos contextos, si se da positivo, en Estados Unidos estoy diciendo, ¿no? Si se da positivo y es Omicron y no tiene síntomas, los dejan incluso jugar algunos deportes, o ya se están empezando a quejar, y hay notas publicadas en diarios internacionales respecto de las empresas y los empleados que se tienen que aislar por contactos estrechos y demás. ¿Qué pasa con Omicron, los síntomas y toda esta discusión de la convivencia con el virus? A ver, yo creo que esto se da en el marco de aquellos que están vacunados. El que está vacunado, lo que pasa es que tiene una enfermedad muy, muy leve, apenas algunos síntomas, sobre todo el que tiene 2 dosis de vacuna. El que no está vacunado, la mayoría está yendo a terapia intensiva. Digo, Estados Unidos tiene el 90% de la gente que está en terapia intensiva es gente que no tiene vacunas puestas. Y el 90% de los que muere todos los días. Estados Unidos está pasando por una tragedia, está entre 2.000 y 2.500 fallecidos por día. Claro. Es realmente una cifra alarmante, y el 90% de esa gente es gente que no está vacunada. Claro. Con el vacunado quizás exista algún grado de flexibilidad, ¿no? Yo no la daría, porque en realidad no sabemos cuál va a ser el comportamiento de esta variante. Es muy nueva en el mundo, ¿no? Lleva apenas 4 semanas y nos hacen falta siempre por lo menos entre 4 y 6 semanas para ver el impacto real que tiene sobre la gente no vacunada, ¿no? Porque el tema es que llega al mundo en un momento en el que estamos mayoritariamente vacunados. Sí. Digo, el trayecto que está haciendo lo está haciendo en Europa, en Reino Unido, en Francia, que tienen altas tasas de vacunación, en Estados Unidos, que tienen más o menos un 60%, y en la Argentina, que tenemos casi un 75% de gente con 2 dosis. Hay que ver cómo se va a comportar. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Gauteng, se cuadruplicaron la cantidad de internados. No hay fallecidos porque la mayor parte de los que se han infectado en esta primera etapa es gente joven. Claro. Es lo mismo que ha pasado en Córdoba. En Córdoba ha sido a través de las fiestas de los colegios. Es gente joven, el impacto allí es muy, muy leve, muy bajo. Hay que darle por lo menos 15 días más a esta variante para poder conocerla y ver cuál es el comportamiento. Gracias, Oscar. Como siempre, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Gracias a ustedes, que anden bien. Oscar Atienza contándonos cómo está la situación sanitaria en Córdoba. 5.583 casos en la provincia reportados solo en las últimas 24 horas. Hace 5 meses que Argentina no cosechaba lamentablemente los números que estamos viendo en el día de hoy. En instantes volvemos con el tema sanitario, pero nos vamos a las novedades económicas y a un debate necesario. Señoras y señores, tenemos que hablar del regreso del impuesto a la herencia, Estefanía Pozo. Y mira, lo que estoy leyendo que están mandando desde el gobierno, desde Casa Rosada, es que lo que acaban de discutir allí en Casa Rosada con el presidente y los distintos representantes de 23 provincias, porque la ciudad de Buenos Aires, recordemos, no estuvo presente en la firma de este nuevo pacto fiscal, es lo siguiente. Dice, impuesto a la transmisión gratuita. Esto quiere decir impuesto a la herencia, te lo traduzco. Dice, se va a analizar durante el 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que durante 2022 no es que se va a imponer, sino que se va a empezar a debatir algo que en la Argentina ya existía. De hecho, estuve viendo, hay algunos aportes interesantísimos que hizo el Centro Cultural de la Cooperación, que viene estudiando este tema hace bastante, sobre cuál es la historia del impuesto a la herencia en la Argentina. Bueno, hay incluso de la época colonial algunos datos sobre justamente el impuesto sucesorio. 1801 es el primer impuesto sucesorio que hubo en la Argentina, como para que se den cuenta. Ni siquiera la Argentina en ese momento, la colonia. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es qué pasa con este impuesto en el mundo. Es un impuesto que en general en todas las economías desarrolladas existe. ¿Por qué? Porque es un impuesto mucho más equitativo. ¿Qué es lo que hace? Ir a atacar al origen mismo de la desigualdad. ¿Por qué? Nacer en cuna de oro te determina
o nacer en un contexto de extrema pobreza, tiene que sí o sí determinar tu suerte. Bueno, lo que intenta estos impuestos es, a partir de esos grandes patrimonios, redireccionar una parte para financiar o la salud pública o la educación o lo que sea. ¿Se sabe de porcentajes? Está justamente en pantalla. Ahí, pero digo, sí, es impresionante. Aquí en nuestro país. Por sobre todas las cosas, yo haría acá la gran pará, que claro, bautizó Alejandro Fantino. Lo que estamos viendo allí es cuánto se cobra de impuesto a la herencia, con los distintos nombres que se deben aplicar en todo el mundo. Y justamente imagino a muchos meritócratas a favor, supongo yo. Porque acá tenemos también a los meritócratas más locos del mundo. No, por ejemplo, hubo varias manifestaciones en público en contra. De hecho, López Murphy, por ejemplo, dijo que directamente se afecta al ahorro, es un impuesto al ahorro. Bueno, esto es parte de lo que veíamos recién. Ahora, ¿qué es lo que sucede por ejemplo, a nivel de los países desarrollados? Espera, Estefi, te puedo hacer una pregunta que no entiendo. Sí. El porcentaje que se cobra sobre lo total que vos heredás. Bueno, ¿Es por única vez? Depende del carácter de cada uno de los tributos y del gravamen, porque hay, en general, mínimos no imponibles, hay por ejemplo, una alícuota que va en relación con la edad de quien hereda, mientras más joven, más alta, porque haces un usufructuo durante más tiempo de eso, mientras más grande es la persona que hereda, menos es la alícuota. Después hay algunas relaciones que están grabadas de manera especial respecto de otras. Por ejemplo, si sos sobrino y heredás es una cosa, si sos hijo y heredás es otra. Es el mundo del impuesto a la herencia, le digo así como en general, es muy complejo porque depende de muchas cosas. No en todos lados es igual. Sí, lo que es importante es tener en cuenta que el objetivo es justamente atacar lo que significa la desigualdad. De hecho, por ejemplo, sí, a lo largo de las últimas décadas, en el 70, se calcula, estos son cálculos de la OCDE, que alrededor del 1% de lo que recaudaban los estados estaba vinculado con este tipo de impuestos. Ahora es prácticamente la mitad. Y eso tiene que ver con las maneras en las que se van eludiendo y modificando la estructura tributaria, que por supuesto los ricos tienen más poder, ¿no? La famosa ingeniería financiera. Sí. En un ratito la seguimos. Gracias, Estefanía Pozo. Estamos haciendo la hora de Víctor Hugo. Estamos en vivo en C5N. Última tanda comercial muy, muy breve. Y seguimos con mucho más. Dale. Y no escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, junto al ministro Julián Domínguez, en vivo en la inauguración de la nueva sede de Guatre en Colón, Buenos Aires. Habla Sergio Massa en este momento. Como Estado, para promover el arraigo, la obligación de llegar con mejores caminos, con mejor transporte, con mejor educación, con mayor conectividad, para que de verdad y de una vez para siempre la Argentina sea un país federal. Y en ese sentido, no tengo dudas de que Guatre, Osprera, el Renatre y cada uno de los instrumentos que los trabajadores rurales, a partir de la voluntad, de la iniciativa, de la determinación del Momo Venegas en su momento, fueron poniendo en marcha, son instrumentos centrales para construir ese futuro que necesitamos construir para nuestro campo y con nuestro campo. Bueno, muy bien, ahí estaba Sergio Massa en vivo junto a Julián Domínguez, entonces, y trabajadores rurales de Guatre en Colón, Buenos Aires. Ya está con nosotros en vivo Roberto Baradel, el titular de SUTEBA. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Gracias por venir. Es un día de novedades para el sindicalismo, sobre todo para aquellos sindicalistas que en la provincia de Buenos Aires sufrieron lo que el propio ministro de Trabajo dijo, ¿no? Que le hubiera gustado crear una Gestapo para terminar con todos ellos. Y también está con nosotros el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Julio Alac. Julio, muy buenas tardes. Juana Morín, todo el equipo de la hora de Víctor Hugo los saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes, Juan. Un gusto saludarlo.
Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, no quería dejar de preguntarle sus impresiones respecto a las imágenes que ha puesto a conocimiento de la sociedad argentina la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, donde el propio ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, junto a integrantes de la AFI, hablan de armar causas y de hecho hablan de que hablaron anticipadamente ya con jueces y fiscales y con el propio procurador de la provincia de Buenos Aires para que den curso a ciertos expedientes contra sindicalistas. ¿Cómo lo vio? Es un escándalo político y jurídico. Prueba una vez más la existencia de mesas judiciales en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal, que un ministro de Trabajo de la provincia, como fue Marcelo Villegas, con otros ministros como Roberto Gigante, con el subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, nada menos, de ese entonces, se hayan reunido en una oficina pública, pero en una reunión privada, con empresarios privados, con representantes de la AFI, para preconstituir, como dicen ellos, pruebas, elementos, para llevárselos a la justicia y gestionar, es, además de una violación constitucional, es un delito penal. Es un delito penal. El Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para la instrucción de las causas. Y esto no surge de una decisión y una observación de política judicial, surge de la Constitución, de la nacional y de la provincial. Por lo tanto, además de violar la Constitución claramente, además de violar la diferencia de poderes, ¿no?, la separación de poderes, habría que pedirle a la gente de Cambiemos que no hable más de republicanismo, ¿no? Porque después de ver estas mesas judiciales donde el Poder Ejecutivo influyó claramente sobre el Poder Judicial, instándolo, obligándolo a llevar adelante procedimientos judiciales para detener a opositores políticos o sindicales, claramente que están violando el sistema republicano de gobierno. Y esto es muy grave, por eso la titular de la AFI presentó una denuncia ante la Justicia Federal de La Plata. Creemos que el juez federal interviniente es el doctor Kreplak, que investigará seguramente hasta las últimas consecuencias, porque esto no es un hecho aislado, seguramente forma parte de una política del gobierno de Vidal. Estaba también en la reunión el intendente de la ciudad de La Plata, por lo tanto estaba todo el dispositivo político, más los servicios de inteligencia, el subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires del gobierno de Vidal, llevando adelante un proyecto junto a empresarios privados para detener a opositores políticos o sindicales. Claro. Ministro. Me parece importante, Juan, destacar que en la caracterización de lo que se pretendía se recurrió nada más y nada menos que a una figura siniestra como fue la Gestapo, es decir, la policía oficial de la Alemania nazi para perseguir a opositores políticos e incluso torturarlos. Por lo tanto, esa reunión, otras más que probablemente se hayan efectuado, muestran claramente que ha habido mesas judiciales en la provincia de Buenos Aires y que la justicia, en este caso la justicia federal, tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Ministro, no quiero dejar de consultarle por la foto que ha visto la sociedad entera en las últimas semanas del encuentro entre el procurador de la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri, si puede guardar relación con esto, si no hace más que demostrar un poco lo que usted marcaba recién, ¿no?, que no son hechos aislados, no se puede hablar de cuentapropismo, sino que más bien da la impresión que existía una gran y enorme organización con tentáculos que van para todos lados, inclusive en la provincia de Buenos Aires, para atentar contra sindicalistas, ¿no? Imagínense, Juan, que si se ha tomado conocimiento de dos documentos que son indiscutidamente válidos, como ha sido una fotografía tomada por un periodista en un lugar privado y este video, claramente haber existido numerosísimas reuniones más que contribuyen a garantizar y asegurar que ha habido una conexión del Poder Ejecutivo provincial y sectores de la justicia y también del Poder Ejecutivo Nacional, obviamente, que pertenecían al mismo signo político. Y la foto de Mauricio Macri con el Procurador General de la provincia de Buenos Aires reafirma la idea de la influencia permanente de Cambiemos en sus máximos niveles. No estamos hablando de funcionarios de segundo nivel, estamos hablando de quien fuera presidente de la Nación, y estamos hablando de los ministros de confianza de la exgobernadora Vidal, que impulsaban y conformaban mesas judiciales, en algunos casos para perseguir a líderes políticos. Lo hemos visto muy claramente en la persecución injusta que ha sufrido
la expresidenta de la Nación, la actual vicepresidenta de la Nación, cuyas causas judiciales se han ido cayendo una tras otra porque han sido fraguadas en su conformación. Bien. Pero en la provincia de Buenos Aires ha habido también un dispositivo en donde la justicia federal tiene que investigar. Si lo que pretendían la fuerza política, Cambiemos, era de modificar las leyes laborales, era de avanzar hacia una flexibilización salarial, no era el método armar causas judiciales del Ejecutivo para meter presos a los dirigentes políticos, y menos pretender armar una Gestapo en la provincia de Buenos Aires, como claramente lo expresan, con convicción, con expectativas, cuando la Gestapo ha sido uno de los símbolos más horrorosos de la historia de la humanidad en cuanto a la persecución de los nazis, y también nos remite directamente a la dictadura militar que padecimos los argentinos. Ministro, muchísimas gracias por tomarse un rato para charlar con nosotros. Un abrazo grande. Saludos. Nos vamos ya mismo a la ciudad de Buenos Aires. Conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no firmó el consenso fiscal. Lo escuchamos al mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta en vivo desde la sede de gobierno en Parque Patricios. Estoy consensuando ahora. Disculpe, me presento, Juan Pablo Pérez, Radio 10. Sí, bueno, lo dije durante mi mensaje. La coparticipación que nos transfirieron vino de la mano de asumir nosotros el gasto y la responsabilidad de la ciudad. La Constitución lo dice muy claro, toda transferencia de funciones tiene que estar acompañada de los recursos. Nos transfirieron la función de seguridad con más de 20.000 policías, cuyo gasto tenemos que afrontar con la coparticipación que nos transfirieron. Gasto con el presupuesto. Por eso es que consideramos, y por eso fuimos a la Corte, que es inconstitucional el recorte. Roberto Adrián Maidana, de A24. Le pregunto sobre esta situación, si quiere en el plano interno de la oposición. Usted no lo firma, el acuerdo es por no que haya más impuestos, pero los gobernadores radicales tienen una posición diferente solo de forma o puede llegar a cambiar algo. Y perdóneme que le pregunte si, aunque no está el ministro Quirós, la suba de casos que se ha pronunciado y se viene realizando en el país y en la ciudad, ¿se obliga a cambiar la estrategia frente al COVID? Mira, tenemos total coordinación con los gobernadores radicales, entre los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio. Nos reunimos el miércoles pasado a almorzar y hoy de vuelta. Y la convicción es exactamente la misma. Ninguno de los 4 vamos a aumentar impuestos. Ahora, en el caso de ellos, por la realidad financiera de las provincias, ellos tienen que firmar el pacto fiscal. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un reclamo hecho sobre la Corte respecto del recorte de la coparticipación, que estamos convencidos que es inconstitucional, por eso no firmamos. Bueno, ahí lo escuchábamos al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta justificar que no firma el consenso fiscal, del que entiendo participaron todos los gobernadores, digamos 23 jurisdicciones con excepción de la ciudad. Sí, 23. De hecho, tuiteó hace un ratito nada más, dice: desde la ciudad no vamos a acompañar el consenso fiscal impulsado por el gobierno nacional, asumimos un compromiso central con los argentinos y lo vamos a cumplir, no apoyar el aumento y la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción. Es lo que decía Larreta. Bueno, habría que ver, por ejemplo, el impuesto a las tarjetas de crédito que creó en su jurisdicción el año pasado, entre otras cosas, ¿no? Y yo veía el otro día el presupuesto de la legislatura porteño basado en los números del presupuesto nacional que los propios legisladores que representan Juntos por el Cambio a Larreta rechazaron. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy ya mismo a charlar con Roberto Baradel, titular de SUTEBA, que nos ha esperado. Perdón la demora, gracias por venir. Bueno, ¿qué impresiones respecto de el video que dio a conocer hoy la Agencia Federal de Inteligencia? Imagino que sospechas tenías ya de todo esto. Sí, sorprender no me sorprendió, ¿no? Porque sabíamos del accionar y que hacían todo para poder sacarnos, para poder callarnos, ¿no? Doblegarnos, destruirnos. Él habla de la Gestapo. La Gestapo era una organización que perseguía, secuestraba, asesinaba, torturaba, a ese nivel. Quería tener una Gestapo para terminar con los gremios, destruir a los gremios. Así lo planteó claramente el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y es parte de un accionar que llevó adelante el gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Mauricio Macri se refirió a los jueces laborales como mafia.
se refirió a Héctor Recalde como jefe de la mafia, a los sindicatos y a los sindicalistas como mafias. Toda aquella institución, organización o persona que defendemos los intereses de la clase trabajadora, estamos considerados como un enemigo a destruir directamente. Y con esto de la Gestapo, además seguramente las organizaciones que representan a la comunidad judía prontamente van a sacar un comunicado. Veía que la DAIA se expresó. Claro, repudiando esto, porque la verdad que es una barbaridad. O sea que estos son los valores democráticos que tiene la máxima dirigencia, o una parte de la máxima dirigencia de Juntos por el Cambio. Ahora, claramente no se quedaron en los dichos. Por eso es importante tu presencia hoy. Claro. Contale a la gente, ¿qué te tocó vivir en los años donde, bueno, no se quedaban en los dichos y mientras tanto se reunían para armar causas? No, vivir previamente ataques permanentes, mentiras, fake news, o sea, noticias falsas, difamaciones. Yo creo que se tiene que investigar también el dinero que María Eugenia Vidal destinaba a algunas productoras de programas televisivos que inclusive convocaban a personajes vinculados a los servicios de inteligencia para difamar, deslegitimar, atacar, mentir permanentemente. A título personal, además, te habían afectado. Habían hecho un cuadro sinóptico de tu familia, algo así. Lo presentaron, Feynman fue claramente que presentó a mis hijos, después en un Twitter retuiteó mi hija menor de edad, la hija de mi compañera, o sea que no tienen ningún tipo de escrúpulos en animales sueltos, concretamente, y se supo la cantidad de dinero que invertía ahí el gobierno de María Eugenia Vidal. Sistemáticamente nos difamaban, mentían, nos atacaban concretamente, o sea que fue una acción de persecución permanente, de difamación, deslegitimar el reclamo. Y vos fijate que los grandes medios hegemónicos, por eso también esto es un claro ejemplo no solamente de una mesa judicial, sino del lawfare también, utilizaban un lenguaje que nos asociaba al delito, o sea, extorsionábamos porque hacíamos un paro, o sea, ejercíamos nuestro derecho constitucional a la huelga, tomábamos de rehenes a los chicos, todo expresiones que tienen que ver con una tipificación penal, claro. Y el concretamente de delitos. De las convocatorias a las paritarias, porque pasaba que, claro, se llegaba casi contra las cuerdas a la negociación en el inicio de clases y les echaban la culpa a ustedes, pero no había convocatoria por parte de Mira, ustedes lo pueden escuchar, pueden tener los audios y las conferencias de prensa, lo que decía el ministro Villegas, concretamente, y le mentían a la sociedad. 19 veces los convocamos, nos convocaban y nos hacían la misma propuesta, y esas 19, a propósito, se burlaba de la sociedad y de nosotros porque querían imponernos el 19% en una inflación que estaba proyectada arriba del 40%. Y permanentemente el ministro Villegas, el ex ministro Villegas, nos llegó a imponer una multa al sindicato de 780 millones de pesos. Directamente quería hacer desaparecer al sindicato. ¿Por qué? Por el legítimo derecho a huelga. ¿Qué reclamábamos en esa huelga? Vos fijate, nos habían dictado la conciliación obligatoria. Nosotros presentamos una nota que estábamos a derecho, pero nos adheríamos a un paro convocado por Cetera de 48 horas. Lunes y martes fue paro. El viernes explotó la escuela 49 de Moreno, con las muertes de Sandra, evitables, de Sandra y Rubén. Una de las razones de ese paro era la infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires. Ahora querían destruirnos, y cuando me amenazaron en realidad peor, desde la cobardía más profunda, vil, a mis hijos, a mis hijas, a mi nieto, amenazas de muerte. Mauricio Macri decía: a Baradel no necesita que nadie lo cuide. Eso decía Mauricio Macri, dando zona liberada. Sí, una desprotección total. Cuando tenía una manda judicial para cuidar a mi familia. Pero ¿sabés lo que pasó en ese momento cuando Mauricio Macri dijo eso? En la paritaria docente, desde que empezó hasta que terminó, la casa donde vivo yo,
¿quién cuidó a mi familia? Docentes, que se quedaron en la puerta de mi casa mañana, tarde y noche, desde que empezó la paritaria hasta que terminó. Con eso no contaban ellos, con eso no contaban, porque era un reclamo colectivo, más allá de la difamación y de la imagen que quisieron crear de nosotros en el conjunto de la sociedad. Y tenemos, la verdad, que la conciencia tranquila, porque jamás tuvieron nada con qué apretarnos, ¿no? Y decirnos, dijimos lo que teníamos que decir, hicimos lo que teníamos que hacer defendiendo la escuela pública y los derechos de los trabajadores. Roberto, hay que recordar, perdóname, además de todos estos personajes, hay otro personaje que no tiene que pasar desapercibido, que es Juan Pablo Alan, que es senador de la provincia de Buenos Aires, que ustedes fíjense, cada vez que salíamos a ejercer el derecho a huelga o alguna acción sindical, salía él a denostarnos permanentemente. Roberto, gracias por venir, perdón por la falta de tiempo, un día agitado, no va a faltar oportunidad para que sigamos desarrollando. Gracias, pero se tiene que profundizar la investigación. Te agradezco, les agradezco a ustedes porque durante todo el día estuvieron llevando adelante esta noticia. Y lo vamos a seguir desarrollando en la continuidad de ese 5N. Gracias, Estefanía Pozo, gracias Fernando Borroni. Acostúmbrense a que hasta el viernes les estoy haciendo compañía acá en la hora de Víctor Hugo. Se quedan ya mismo en minuto 1 con Gustavo Silvestre. Gracias por elegirnos, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde nuevamente para hacer la hora de Víctor Hugo. Que tengan una excelente jornada. Adiós.